¿Qué tal? Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. El objetivo de nuestro programa y de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a platicar sobre el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva. Este tipo de juicios es una de las formas en que se puede regularizar aquellas situaciones en que se compró un bien inmueble, pero únicamente se celebró o se compró por contrato privado de compraventa. Me explico un poquito más. Hay ocasiones que por desconocimiento, por alguna cuestión personal, por una urgencia, las personas cuando deciden comprar algún bien inmueble únicamente lo realizan por contrato privado, es decir, sin intervención notarial, sin acudir a la notaría. Como lo acabo de decir, ya sea por algún desconocimiento, ya sea por una urgencia o porque simplemente no quisieron ir a la notaría, pensando que únicamente lo podían hacer de esta forma, y hasta cierto punto es válido. Sin embargo, si la persona o las personas cuando compran alguna casa, algún departamento, pero únicamente lo hacen por contrato privado, incluso aun y cuando este contrato se haya realizado con todas las formalidades, incluyendo testigos, y cuando me refiero a formalidades, me refiero a que en el contrato se especificó quiénes son las partes, el comprador, el vendedor, qué es lo que se estaba comprando, las cantidades, y que en ese mismo acto se haya pagado la totalidad del bien inmueble. Los contratos privados que se realizan para comprar un bien inmueble no son suficientes para que plenamente una persona sea el propietario, que se le reconozca esa calidad de propietario de un bien inmueble. Me explico un poquito más. ¿Cuál sería lo correcto o qué sería lo correcto para que una persona plenamente esté considerado como propietario de un bien inmueble, que tenga una escritura pública y que esté inscrito en el registro público de la propiedad? Las leyes, y en este caso el Código Civil para el Distrito Federal, Ciudad de México, así como para el Estado de México y cada entidad que tiene su propia ley, menciona cuáles son los requisitos en este tipo de actos, en este tipo de compras, de ventas de bienes inmuebles, incluso donaciones. Este tipo de actos deben de celebrarse ante notario público. Consideras tal vez que es mucho gasto, que es mucho trámite, y efectivamente es más trámite, es más gasto porque se retienen impuestos. Pero hacer este tipo de actos ante notario público es seguridad y certeza de que efectivamente se está celebrando un acto de compra o de venta de un bien inmueble. Es seguridad en el sentido de que el notario únicamente va a autorizar este tipo de actos, únicamente autoriza este tipo de actos cuando el vendedor acredita que es titular, que es propietario del bien inmueble. Y esta titularidad se acredita porque él va a exhibir una escritura pública y porque aparte está inscrito en el registro público de la propiedad. Se va a cerciorar de que la persona que esté comprando, pues efectivamente sea la persona, que no la estén obligando, que no se esté simulando algún acto. El notario público es quien elabora la escritura pública de este tipo de actos de un bien inmueble. En la escritura pública menciona el lugar, fecha, el nombre de las partes,
los identifica plenamente, correctamente quién es el vendedor, quién es el comprador, qué es lo que se está comprando, si es una casa, si es un terreno, cuánto mide, las colindancias. Entonces, hacer este tipo de actos ante notario público es lo más recomendable, sería lo correcto. Insisto, el notario público es quien elabora la escritura pública y a través del notario público es como se va a inscribir en el registro público de la propiedad quién es el titular de ese bien inmueble. Entonces, cuando las personas compran un bien inmueble, alguna casa, pero únicamente lo hacen por contrato privado, plenamente no existe la certeza de que ese acto efectivamente sucedió. Hay ocasiones en que a las personas se les obliga a realizar una venta, una compra de un bien inmueble. Se les obliga por las cuestiones que ustedes quieran. Hay ocasiones en que las personas invaden un bien inmueble y lo venden. Hay personas que les dejan encargados un bien inmueble y lo venden sin tener ese derecho para vender o para realizar ese tipo de actos. Entonces, precisamente cuando se realizan este tipo de actos por contrato privados, no es plenamente certero de que efectivamente ese acto sucedió como debería de ser. Pero bueno, hay ocasiones en que efectivamente este tipo de actos se celebra de buena fe, es decir, fue con plena disposición de realizar la compra y la venta, no hubo ninguna obligación, no se quiso defraudar a nadie, simplemente las personas pues no pensaron que era necesario acudir ante notario público por desconocimiento, por alguna urgencia. Para que una persona pueda ser plenamente propietario de su bien inmueble, como lo dije hace un momento, cuando se adquiere, cuando se compra, debe de ser ante notario público. De hecho, un ejemplo también muy común para que notes de que este tipo de actos de adquirir una casa, algún bien inmueble que es ante notario público, es en aquellos casos cuando las personas compran algún departamento, solicitan un crédito ya sea bancario o porque el FOBISTE les otorga un crédito. Este tipo de actos es ante notario público. Se elabora una escritura pública independientemente de que el bien inmueble quede hipotecado como garantía de que se va a seguir pagando por el transcurso del tiempo hasta llegar al límite establecido, pero este tipo de actos es ante notario público. Físicamente, las personas cuando adquieren una vivienda de este tipo les entregan su escritura pública y además están inscritos en el registro público de la propiedad de que son propietarios. Eso sería lo más correcto. Y retomando el tema entonces, en muchas ocasiones las personas únicamente celebran un contrato privado. Ahora, tal vez consideres que esto no sea cierto, que no sea real. Tú únicamente tienes un contrato privado, no es una escritura pública. La escritura pública la elabora, como dije hace un momento, el notario público. Una escritura pública son incluso hojas membretadas, son gruesas, tienen sellos de la notaría, es un documento oficial y esta escritura pública se complementa porque a través de esta escritura pública se puede inscribir en el registro público de la propiedad quién es el titular de ese bien inmueble. Ese contrato privado es perdónenme la expresión, es una hoja sencilla, es una hoja simple, no tiene ningún sello de que efectivamente, como lo dije hace un momento, ese acto sucedió. Y ese contrato privado, si tú vas al registro público de la propiedad, porque ya te enteraste de que debes de estar inscrito en el registro de la propiedad, no te lo van a aceptar. Si alguien te quiere comprar tu casa y sabe más o menos que debes de exhibir una escritura pública y que debes de estar inscrito en el registro público de la propiedad, si tú pretendes vendérsela, no te la va a comprar. Si yo, por ejemplo, llego contigo y te digo, oye, quiero comprar tu casa, tu departamento,
Y me dices, claro que sí, con gusto. Te digo, vamos a la notaría y tú me dices, perfecto, vamos a la notaría. Llegando a la notaría, el notario público te va a pedir tu escritura pública. Tú le vas a decir que nada más tienes ese contrato y no vamos a poder realizar el acto, la compraventa. Entonces, tú no eres plenamente propietario de tu casa, tu departamento, si únicamente lo hiciste o lo adquiriste por contrato privado, sin intervención notarial. ¿Qué se puede hacer entonces para regularizar esta situación? Para que tú tengas un documento público o una escritura pública y aparte estés inscrito en el registro público de la propiedad, mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, es como se puede subsanar esta situación para que en el futuro tú puedas tener un título, y me refiero a una escritura pública que diga que tú eres el propietario de ese bien inmueble y que además se te pueda inscribir en el registro público de la propiedad. Entonces, para poder promover un juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, deben de haber requisitos. Y todo esto se traduce a que las cosas se hicieron de buena fe. Como lo dije yo hace un momento, tal vez por desconocimiento, no se hizo ante notario público todo esto, pero siempre se actuó de buena fe. Por ejemplo, tú que compraste la casa, o sea, tú en el momento en que te dijeron, te vendo la casa, tú pagaste, celebraste el contrato, se celebró el contrato, firmaste, incluso estuvieron los testigos, le pagaste por completo a la persona que te vendió. Eso es hacerlo de buena fe. Para poder realizar el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva se deben de cumplir requisitos, y uno de esos requisitos es que esto, como lo dije, es que esto se haya realizado de buena fe, que tú compraste la casa, el departamento, que ya pasaron 5 años desde el momento en que tú hiciste ese acto, que desde el momento en que tú celebraste el acto, tomaste posesión de ese bien inmueble, de esa casa, por ejemplo, que has hecho mejoras, que te has comportado como dueño, que los vecinos del lugar te conocen que tú eres el dueño, que incluso llevas más de 5 años. Todos estos elementos son necesarios para poder realizar tu juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva. Ya que si tú no tienes estos elementos o estos requisitos, entonces así pueden pasar 20 años y tú estando viviendo en el bien inmueble, pero no vas a tener un documento público oficial que diga que tú eres el propietario. Yo, como te dije hace un momento, si alguien pretende comprarte tu casa y más o menos sabe cómo es este tipo de actos, lo primero que te va a pedir es si tienes escritura pública y si estás inscrito en el registro público de la propiedad. Porque las personas que ya están informadas de que esto es necesario, cuando van a realizar una compra de un bien inmueble, de lo primero que quieren saber es si estás inscrito en el registro público de la propiedad, porque van a solicitar informes en el registro público para tener la certeza de que efectivamente tú eres el propietario. Entonces, si tú únicamente te quedaste en el contrato privado, pues no estás inscrito en el registro público de la propiedad y no tienes una escritura pública, y además estás en la incertidumbre. Imagínate que llega alguien y dice que es el dueño de esa casa, que él es el propietario y llega con una escritura pública. Tú no tienes una escritura pública. Y como él tiene una escritura pública y aparte él es el que está inscrito en el registro público de la propiedad, muchas veces sucede esto, como lo dije también hace un momento. Hay personas que les dejan encargados la casa, el departamento, se los dejan encargados, pero ellos en un acto de mala fe
como ven que la persona que les encargó el bien inmueble pues no regresa o van a pasar varios años para que regrese, lo venden. Hay personas que ven que un inmueble, algún terreno está vacío y se meten y lo venden. Y eso no es correcto, o sea, no es legal. Imagínate que si tú le compraste a alguien una casa y no tuviste la precaución de saber si él estaba inscrito en el registro público de la propiedad, y llega el propietario y te reclama que le devuelva su casa, entonces, si tú únicamente tienes tu contrato privado, como lo dije, como lo estoy diciendo, no eres plenamente propietario, estás en una incertidumbre porque no tienes ningún documento oficial legal que diga que tú eres el propietario y que ante este tipo de conflictos, entonces tú puedas hacer valer legalmente, correctamente, que tú eres el propietario. Muchas veces sucede que ha habido, por ejemplo, derrumbes en algunas zonas, y cuando se va a indemnizar a los propietarios de los bienes inmuebles, no tienen cómo acreditar que ellos son los propietarios. También hay ocasiones en que la persona ya quiere elaborar un testamento y dice, bueno, voy a la notaría, ya quiero elaborar un testamento, quiero dejar esta casa a mis hijos, por ejemplo, y el notario lo primero que le va a pedir es si tiene escritura pública, y como no la tiene, pues no va a poder realizar ese acto. Son algunas cuestiones en las que tú te vas a enfrentar por el hecho de no tener una escritura pública que legalmente, ante todos, mencione que tú eres el propietario de ese bien inmueble. Entonces, mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, es como tú puedes regularizar esta situación. Obviamente se trata de ganar el juicio con requisitos, que ya en otro video vamos a hablar de cuáles son los requisitos y la forma en que se debe de hacer, pero mediante el juicio de usucapión, que tú ganes este tipo de juicio, es como tú puedes obtener tu título, que legalmente se te reconozca que tú eres el propietario y que te puedas inscribir en el registro público de la propiedad como titular de ese bien inmueble. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto por WhatsApp, en la brevedad te damos respuesta para que podamos agendar una asesoría en presencia física. Nuestros servicios los brindamos en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México principalmente. Te quiero agradecer por ver este video.